Bajo la luna llena, un árbol gigante brillaba intensamente, y junto a él estaban los Burns persiguiendo a un gato negro de un solo ojo, que llevaba un gatito blanco en la boca. El Wyvern parecía una serpiente con 2 patas y alas. Abrió la boca ampliamente, revelando una lengua larga y colmillos afilados. El gato negro corrió lo más rápido que pudo, decidido a no dejar que el amo del árbol atrapara al gatito. Las esposas los pisotearon. Afortunadamente, el gato negro logró saltar lejos. Estaba enfocado en huir lo más lejos posible. Creó cuchillas rojas y las lanzó al aire, que le sirvieron como alas. Ya amanecía cuando el gato negro encontró una cueva. Descendió del cielo y entró en ella. El gatito llamó a su padre. El gato negro estaba concentrado en observar los alrededores. Lo colocó en el suelo cuando consideró que el lugar era seguro. El gatito blanco, llorando, preguntó dónde estaban. El gato negro le dijo que esperara allí porque necesitaba hacer algo. El gatito quería ir con su padre. Tenía miedo de quedarse solo. Su padre acarició su cabeza y se disculpó, pues no podía llevarlo. El gato negro estaba triste por no haber podido proteger ni siquiera a la madre del gatito. Por eso, no podía arriesgarse a perderlo también. El gatito siguió llorando. Su padre le pidió que esperara allí y luego partió. El gatito quedó completamente solo en aquella cueva oscura. Se acostó sobre un pequeño trozo de hierba mientras lloraba. Ya era atardecer, pero seguía esperando, llorando. La noche llegó y terminó quedándose dormido. Otro día amaneció. El gatito blanco despertó y se estiró. Tenía hambre. Sorprendentemente, una fruta rodó hasta él. Era extraño, pues empezaron a rodar más cerezas. Se alegró al ver las frutas, pero notó que estaban todas alineadas. Le pareció sospechoso, pero pensó que comer solo una no haría daño. Estaba a punto de comerla cuando su padre apareció gritando que era peligroso y lo agarró. En ese mismo instante, la cabeza del Wyvern entró en la cueva. El gato negro lanzó cuchillas rojas contra él. El Burns gritó y murió. Fue por poco. El gato negro le preguntó a su hijo si estaba bien. El gatito blanco respondió que intentó usar magia, pero no pudo. El gato negro se sintió aliviado de que su hijo estuviera bien. Lo animó a respirar hondo y le explicó que la magia solo funciona cuando uno se concentra. Planeaba enseñarle a su hijo la respiración correcta más tarde, pero por ahora necesitaban salir de allí. Voló fuera de la cueva, pero inesperadamente otro Burn los emboscó. El gato negro se sorprendió al darse cuenta de que había dos, uno frente a él y otro detrás. No tenía tiempo que perder y decidió derrotarlos de una vez. Creó 2 grandes cuchillas a cada lado. En ese momento, el gato negro parecía Zoro de One Piece y cortó al Wyvern. El gato negro sintió que su magia se agotaba. Desafortunadamente, el gatito blanco vio que otro se acercaba. Volaba directamente hacia ellos, pero el gato negro ya no tenía energía para esquivarlo. Sostuvo firmemente al gatito y entonces fue golpeado por las garras del Wyvern. El gatito blanco lloró por su padre. Un hombre que estaba cerca vio al Wyvern y a otra criatura cayendo del cielo. Se preguntó por qué los Wyverns estaban en el bosque y necesitaba averiguarlo. El gato negro seguía cayendo. Se estrelló contra el suelo, pero aún así protegió al gatito blanco. Sentía que su magia se agotaba cada vez más. Aún así, se levantó con el gatito en la boca. Sabía que estaba en su límite. Cuando vio una pequeña grieta entre las rocas, fue hacia allí. El gatito blanco le preguntó a su padre si estaba bien. El gato negro se acostó y lo sostuvo, diciendo que solo necesitaba un pequeño descanso. Le aseguró a su hijo que, si descansaba un poco, estaría bien, pero estaba sangrando mucho. El Wyvern aterrizó y comenzó a buscar hasta que sintió la presencia del gato. Ambos se quedaron quietos en ese pequeño espacio. La abertura de la grieta dejaba entrar un poco de luz, pero entonces el Wyvern espió dentro, y el gatito blanco se aterrorizó. El Wyvern abrió la boca para devorarlos, pero un sonido fuerte resonó y una cuerda dardo atravesó su boca. La cuchilla se abrió, liberando 4 hojas al mismo tiempo. El Wyvern se retorció y gritó fuerte. El hombre tiró de la cuerda, intentando atraer la atención de la criatura. Lanzó más cuchillas dentro de la boca del monstruo y luego tiró de nuevo. El Wyvern atacó de inmediato, pero el hombre esquivó, haciendo que la bestia mordiera el tronco de un árbol. Entonces, el hombre desenvainó su espada y cortó la cabeza del Wyvern. Le dijo al Wyvern que no tenía derecho a quejarse, pues había dejado su hábitat. El hombre se preguntó por qué ese Burns estaba tan enfocado en la grieta entre las rocas. Miró dentro y se sorprendió con lo que vio. El gatito blanco se lanzó contra él, arañando su casco. El hombre lo sujetó y lo alejó de sí. Eso lo hizo preguntarse si el Burns estaba persiguiendo al gato para comérselo o si había otro motivo. Vio un rastro de sangre que llevaba hacia el interior de la grieta, lo que le hizo estar seguro de que había algo ahí dentro. El gatito blanco liberó una niebla verde de su cuerpo, golpeando al hombre. El ataque fue tan fuerte que hizo volar su casco lejos. El casco cayó al otro lado. El humo comenzó a disiparse. Reveló a un joven de cabello castaño. Se sorprendió al ver magia y no esperaba que el gato hablara. El gato le gritó que se largara. El hombre se preguntó si era una criatura mágica. Intentó hablar con él. Levantó la mano y explicó que no venía a luchar, pero el gato lanzó más magia por la boca. Él esquivó. Se dio cuenta de que el gato no lo entendía y era más agresivo de lo que imaginaba. No tenía otra opción. El gato estaba listo para atacar. El hombre decidió que una criatura tan peligrosa no podía quedarse con vida. Pero entonces el gato negro apareció para proteger a su hijo. El hombre no esperaba ver al gato herido. El gato negro ya no tenía energía para levantarse. El gatito blanco le advirtió a su padre que ese lugar era peligroso. El hombre finalmente entendió.
El gatito blanco solo estaba tratando de proteger a su familia. El gato negro, llorando, gritó que no lastimaran a su padre. El hombre se dio cuenta de que él había atacado primero. El gatito blanco intentó liberar más magia. El hombre le pidió que esperara y dijo que curaría a su padre, por lo que debía detenerse. El gatito blanco se detuvo y preguntó si era verdad. El hombre respondió que sí. Finalmente, el tratamiento fue completado y el gato negro estaba vendado. El hombre lo trató, pero sabía que eso no duraría mucho. Sobrevivir tanto tiempo ya era un milagro. El gato blanco le preguntó a su padre si estaba bien. El gato negro observó al hombre, se sentó e hizo una reverencia. Animó a su hijo a hacer lo mismo. El hombre los observaba. El gato blanco agradeció al hombre por salvar a su padre. El hombre solo resopló y se puso el casco. Apostaría a que no quería que lo vieran cediendo ante su ternura. Se alejó y les dijo a los gatos que se cuidaran. Planeaba llevar el cuerpo del Wibe de vuelta, pero se quedó perplejo. Solo quedaba la cabeza. El gato blanco corrió hacia él. Se aferró a él mientras decía que era peligroso. El hombre se quedó confundido. Lo tomaron por sorpresa y una cola lo golpeó. Fue lanzado y chocó contra un árbol. Preguntó qué era eso, pues un árbol estaba formándose en el lugar de la cabeza en el cuerpo de Bern. El Wyvern desplegó sus alas y voló hacia arriba. El hombre comentó que había visto muchas cosas extrañas ese día. El Wyvern estaba a punto de atacarlo con sus garras. El gato negro se puso de pie, listo para luchar. Bloqueó el ataque usando su magia. El gato blanco llamó a su padre, preocupado. El hombre comentó que eso era una locura. Decidió que el Wyvern era peligroso y debía acabar con él de una vez. Estaba a punto de usar su arma, que tenía una hoja y una cuerda. Parecía estar defectuosa. El gato blanco se colocó al lado de su padre para ayudarlo, concentrándose tanto que su pelaje se erizó. Hizo su mejor esfuerzo, pero nada ocurrió. Se giró hacia el hombre y le pidió ayuda. Lamentablemente, el hombre había desaparecido. Gritó que era injusto que huyera. De repente, el gato blanco fue lanzado lejos. Rodó por el suelo y gimió de dolor. El Wyvern pisó a su padre. El gato negro escupió sangre. El gato blanco intentó ser valiente, pero su cuerpo temblaba. De repente, Bern soltó un grito de dolor. Resulta que el hombre no los había abandonado. Arrancó el árbol de la cabeza del Wyvern y declaró que lo dejaría calvo, pues sospechaba que el árbol era la fuente de su poder. El gato blanco vio la oportunidad y trató de concentrarse, con una expresión decidida. Pensó, voy a salvar a papá. El hombre seguía tirando del árbol, pero el Wyvern lo sacudió de su cuerpo. Fue lanzado al suelo. Por suerte, aterrizó a salvo. El gato blanco comenzó a liberar su magia lentamente. El hombre pensó que sus esfuerzos no eran suficientes, pero vio que el maná estaba siendo absorbido por el gato. La magia del gato blanco funcionó y ahora corrió hacia el Wyvern. Nuestro valiente chico se paró frente a esa criatura y luego abrió la boca, con la esperanza de que con su poder lograría salvar a su padre. Lanzó un poderoso rayo de energía contra el Wyvern. Fue tan brillante que el hombre solo observó el rayo alcanzar el cielo. Eventualmente, el ataque se disipó. El gato corrió de vuelta hacia su padre y le informó que lo había logrado. El gato negro ya estaba débil, pero aún pudo ver a su hijo. Cuando el gato blanco dijo que había derrotado al monstruo, el gato negro quiso responder que había sido increíble, pero ya no tenía fuerzas para hablar. Lentamente cerró los ojos. ¿Cuándo creciste tanto? Aún hay tantas cosas que quería enseñarte, tantas cosas que quería decirte. Si hubiera confiado en ti y luchado a tu lado desde el principio, ¿las cosas habrían sido diferentes? El gato blanco llamó a su padre. El gato negro acarició su cabeza y le dijo que era increíble. El gato blanco estaba llorando. Su padre le dijo que realmente era un gran gato. La pata del gato negro ya no tenía fuerza. El gato blanco lo envolvió con magia. El hombre se dio cuenta de que el gato blanco aún intentaba curar a su padre. Se negaba a aceptar que su padre se había ido. Siguió curando hasta el anochecer, pero nada ocurrió. Ya era demasiado tarde. Finalmente, el hombre lo tomó y le dijo que se detuviera. Sabía que el gato era consciente de que su padre había muerto protegiéndolo. El gato blanco lloró. Se rebeló contra el hombre, diciendo que era demasiado cruel. Insistió en que quería quedarse con su padre para siempre. El hombre pellizcó la mejilla del gato y le dijo que, si se quedaba allí, también acabaría muriendo a manos de un monstruo. Le preguntó si quería que el sacrificio de su padre fuera en vano. El gato blanco finalmente se calmó. El hombre le dijo que lo siguiera y prometió que, al menos, aseguraría su supervivencia y pondría sus poderes en buen uso. El gato blanco respondió, ¿en serio? El hombre respondió, sí, y prometió que, cuando se calmara, podría volver en cualquier momento. Lo reprendió, diciéndole que llorar todo el tiempo era cosa de tontos. Enterraron al gato negro y el hombre arrastró el cuerpo de Bern mientras cargaba la cabeza. Por otro lado, el gato blanco se apoyaba en su hombro. El hombre se presentó como Hao. Le preguntó el nombre al gato. El gato blanco respondió que su padre solía llamarlo hijo. El hombre corrigió, diciendo que eso no era un nombre, sino una relación. Le dijo al gato que eligiera un nombre para sí mismo y que lo llamaría por ese nombre. El gato blanco respondió que su padre lo llamaba Gran Gato. El hombre estaba a punto de decir que eso no era un nombre. El gato blanco declaró que no era gran cosa, pues su padre había muerto por su culpa. Entonces le dijo a Hawk que lo llamara Gato, solo Gato. Hawk aceptó y lo llamó solo Gato. Llegaron a la entrada de una aldea, en la ciudad de Fresia, reino de Garnet. La gente en la calle estaba molesta por el mal olor. Hawk se disculpó mientras pasaba. La multitud estaba irritada. Uno de ellos incluso comentó que al menos podría haber usado magia contra la descomposición. Hawk simplemente se disculpó y siguió caminando. Un
hombre con un manto negro lo notó. Ese hombre reconoció a Hawk y murmuró que tendría que cambiar sus planes. Ahora había una tienda que cortaba carne. El carnicero estaba ocupado con su trabajo. Alguien llamó a la puerta y él respondió que estaban cerrados por el día. La puerta se abrió. El hombre miró hacia la entrada y vio a Hawk entrar, diciéndole a Gunther que era él. Ya había pasado una semana desde la última vez que se encontraron. Gunther preguntó si Hawk ya había rastreado a su objetivo. Hawk respondió que no e informó a Gunther que terminó trayendo algo un poco demasiado grande. Gunther inspeccionó el cuerpo y preguntó qué había hecho para que terminara en ese estado. Afirmó que tendrían que descartar el torso. Confirmó que podría encargarse del Weave. Gunther le dijo a Hawk que estaba tardando más de lo normal. Hawk guardó silencio. Gunther comentó que solo era un informante, por lo que no estaba en posición de quejarse, pero advirtió a Hawk que la atmósfera de la ciudad había estado tensa últimamente. Los rumores se estaban extendiendo de que los reinos se estaban preparando para la guerra. Si la misión se retrasaba más tiempo, esos rumores podrían volverse realidad. Hawk respondió que entendía. Sin embargo, no había rastros en el bosque. Gunther dijo que entonces la información debía estar equivocada. Prometió reunir más información nuevamente. Gunther le entregó a Hawk un retrato del hombre basado en su última aparición. El hombre en la imagen era Sirius, el traidor del reino de Topacio, y debía ser eliminado. Luego, Gunther informó que el procesamiento del Wyvern tomaría algo de tiempo. Hawk respondió que estaba bien, pues solo necesitaba 2 de las garras de la criatura y Gunther podía quedarse con el resto. Si era así, Gunther podría cortarlas de inmediato. Gunther notó algo y preguntó qué estaba pasando con el gato. Al día siguiente, Hawk durmió con el casco puesto y solo un gato estaba a su lado. El gato dormía tranquilamente hasta que despertó y buscó a su padre. Entonces lo comprendió y comenzó a llorar. Despertó a Hawk, pero cuando empujó el casco, vio que estaba vacío. El gato interpretó eso como que Hawk estaba muerto. Entonces, alguien respondió que no lo estaba. Solo un gato se sorprendió al ver a Hawk sentado en la silla. Hawk explicó que eso solo era un montón de ropa que había organizado para que pareciera el por qué no dormía en camas. Solo un gato preguntó por qué, ya que eran tan suaves. Hawk respondió que era un hábito de su profesión. Solo un gato no tenía idea de qué estaba hablando. Hawk manipulaba su arma, revisándola cuidadosamente. Entonces se dio cuenta de que el golem no había fallado. El problema fue el agotamiento total de maná. Solo un gato subió a la mesa y preguntó qué estaba sosteniendo Hawk. Hawk explicó que aquel objeto parecido a una batería era una célula de maná, un dispositivo que almacena maná. Explicó que debía insertarse para que las armas y los golems funcionaran. El dispositivo hizo un sonido de clic y funcionó. Hawk se dio cuenta de que la razón por la que el maná se había evaporado era el gato. Solo un gato estaba fascinado con eso. Hawk lo reprendió por manipular el golem y luego lo invitó a salir, pues tenían un lugar a donde ir. Solo un gato preguntó a dónde iban. El destino era el gremio de cazadores, una organización transnacional formada por magos y comerciantes para cazar criaturas peligrosas, como monstruos y seres mágicos. Todos los cazadores de diferentes reinos se registraban en el gremio, que les ofrecía apoyo a través de diversos servicios. Uno de los beneficios más notables era la autoridad para cruzar fronteras nacionales libremente en operaciones de caza transnacionales. Muchos aventureros se registraban como cazadores para obtener ese privilegio, y Hawk no era la excepción. Era la primera vez que usaba el gremio para un servicio diferente. La recepcionista preguntó si deseaba registrar a un familiar. Hawk notó que no parecía haber nadie en el gremio. La recepcionista explicó que eso se debía a que domar criaturas mágicas no era común. Hawk mostró al gato a la recepcionista y explicó que había estado viviendo con él y que quizás era una criatura mágica. Solo un gato preguntó qué estaba haciendo Hawk. La recepcionista se sorprendió al ver que el gato hablaba. Ella aceptó al gato y explicó que no era necesario un examen detallado, pues era claramente una criatura mágica, pero que, por cuestiones de procedimiento, una inspección era obligatoria. Pidió que lo comprendieran. La recepcionista preguntó el nombre del gato. Hawk respondió solo un gato. La recepcionista se confundió, y solo un gato se presentó como solo un gato. A pesar de la confusión, comentó que era un nombre lindo. Colocó una máquina en el cuerpo del gato, y este inmediatamente se quejó de que no le gustaba eso. La recepcionista lo animó a aguantar, pues terminaría pronto. Hawk afirmó que las criaturas mágicas no registradas eran clasificadas como objetivos de caza de alto nivel, lo que hizo que solo un gato dejara de forcejear. Agregó que, si solo un gato no se registraba, tendría que cazarlo. La recepcionista reprendió a Hawk por asustar al gato. Hawk explicó que solo estaba tratando de ayudar. La recepcionista ordenó a Hawk que se alejara y no interfiriera. Sin opción, Hawk se distanció y se quedó junto a la ventana. Notó algo volando hacia el edificio. El vidrio se rompió. Hawk se preguntó si era un ataque. La recepcionista gritó, preguntando qué era eso. Hawk vio que el objeto que rompió la ventana era solo una piedra común, lo que significaba 2 posibilidades. O era una broma de mal gusto, o era una trampa para atraerlo afuera. Bajó la cabeza y miró por la ventana. En el techo del edificio de enfrente, un hombre estaba de pie. Era el hombre del retrato. Llevaba una capa negra, tenía el cabello negro y los ojos rojos. Hawk lo reconoció de inmediato. Lo llamó maestro. Hawk recordó su entrenamiento con él. Cuando era niño, Hawk cayó al suelo. Sirius le dijo que aún no se había deshecho de sus viejos hábitos de cuando era soldado. Sirius aclaró que avanzar directamente para eliminar al oponente no era su método. Hawk
respondió que lo intentaría de nuevo. Sirius le dijo que pensara antes de actuar, pues esa era la única forma de convertirse en un caballero de la muerte. Hawk entendió que él era su maestro y comprendió que aún tenía mucho que aprender. La recepcionista preguntó qué estaba pasando y si podía ver quién había lanzado la piedra. Estaba preocupada por los daños causados al gremio. Hawk tomó a solo un gato. La recepcionista intentó detenerlo, pues necesitaba verificar los resultados de la máquina. Hawk comenzó a correr con el gato. Saltó por la ventana en el mismo instante en que salieron los resultados. El color de la máquina se volvió rojo, indicando que el gato no era una criatura mágica. Mientras tanto, Hawk se lanzó a una chimenea cercana. Se agarró a ella y tiró de su cuerpo hacia arriba, quedando cara a cara con su maestro. Sirius lo saludó, diciendo que ya había pasado un tiempo. Hawk preguntó por qué había aparecido ahora. Sirius respondió que, si hubiera sabido que era Hawk quien lo perseguía, no se habría escondido. Hawk preguntó si se estaba burlando de él. Sirius respondió que, en realidad, confiaba en él. Hawk cuestionó a Sirius sobre el motivo de su traición al reino de Topacio y a los caballeros de la muerte. El hombre respondió que Hawk estaba reteniendo al gato sin siquiera darse cuenta de la verdad. Estaba a punto de revelar algo importante sobre el reino de Topacio, pero una flecha atravesó su cuello. Otra flecha fue disparada, pero Hawk la bloqueó. Se preguntó si era un francotirador y si no era el único asesino detrás de él o si todo había sido una trampa desde el principio. Una mujer pisó la chimenea, furiosa porque Hawk había protegido a Sirius. Afirmó que Hawk también había elegido traicionar a los caballeros de la muerte. Hawk explicó que estaba equivocado. La mujer respondió que no quería escuchar excusas. Planeaba matar a Hawk. Los caballeros de la muerte, el escuadrón de asesinato de élite del reino de Topacio, no tienen rangos, reconocimiento y, oficialmente, ni siquiera existen. Su único propósito es eliminar a los enemigos del reino. Hawk y la arquera se miraron fijamente. Sirius suspiró y encendió una vela. Para él, era irónico que un asesino hiciera tanto ruido. En su mente, Hawk no había cambiado. El gato quería ayudar a Hawk, pero él le ordenó que se quedara quieto. La mujer tomó más flechas. Sirius hizo algo para, al menos, no llamar la atención del gremio. Contuvo la hemorragia en su cuello. Sirius quería explicarle todo a Hawk, pero no tenía mucho tiempo. Se sentía culpable. De vuelta a Hawk, él avanzaba. La mujer anticipó su ataque. Cuando Hawk estaba a punto de apuñalarla, ella saltó alto, apuntó y disparó una flecha contra él. Hawk se defendió con la espada. Cuando la mujer aterrizó de nuevo en el tejado, se dio cuenta de que Sirius había desaparecido. Recordó que era un mago. Hawk atacó de nuevo. Primero, usó su espada, y la mujer retrocedió para esquivar. Entonces, Hawk liberó el arma golem, que se sujetó a su brazo. Hawk tiró de la cuerda, y la mujer fue lanzada en su dirección. Él levantó la espada, pero, en lugar de cortarla, la pisó, inmovilizándola. Le ordenó que se calmara. El gato comentó que Hawk era increíble. Hawk le ordenó que se callara. Explicó que solo quería escuchar lo que Sirius estaba tratando de decir. Lena cuestionó esa idea y preguntó dónde estaba Sirius. Hawk miró a su alrededor, pero él ya no estaba. Agarró el brazo de Lena y la interrogó sobre dónde lo había escondido. Lena lo encontró divertido, señalando que era ella quien debería preguntar eso primero. Comenzaron a atraer la atención de las personas abajo. Hawk se dio cuenta de ello y decidió que necesitaban moverse. En la tienda de Gunther, estaban sentados frente a frente. Hawk insistió en que no era un traidor. Gunther les pidió que se detuvieran y les ofreció té. Confirmó si habían perdido a Sirius. Hawk preguntó si Gunther tenía alguna nueva información. Gunther sugirió rendirse, lo que irritó tanto a Lena como a Hawk. Entonces, Gunther mostró un periódico. Informaba que el reino de Topacio había sido destruido. Tanto Lena como Hawk quedaron impactados. Gunther contó que un árbol brillante apareció en el palacio real, atrayendo monstruos. En pocos días, todo el reino se volvió inhabitable. Al escuchar sobre el árbol brillante, Hawk recordó su encuentro en el bosque. Gunther afirmó que el país ya había caído, entonces preguntó si un traidor aún importaba. Sugirió que los asesinos se rindieran y comenzaran una nueva vida, tal vez criando un gato o algo así. Fue entonces cuando notaron que el gato estaba temblando. Hawk preguntó si estaba bien. El gato dijo que la cosa mencionada en la noticia era el maestro del árbol y que él y su padre tuvieron que correr hasta allí para escapar de ella. Hawk estaba confundido. Lena golpeó las manos en la mesa y declaró que no creía en la noticia. Decidió regresar a la sede. Preguntó qué planeaba hacer Hawk. Hawk estaba pensando, pero fueron interrumpidos por alguien llamando a la puerta. Gunther abrió ligeramente e informó que la tienda estaba cerrada. La persona comentó que había cerrado temprano. Gunther respondió que tuvo circunstancias inesperadas. Preguntó de qué se trataba. La persona mostró un distintivo y se presentó como Lucas, un investigador del gremio. Pidió un momento de su tiempo. Gunther preguntó por qué alguien como él estaba allí. Lucas respondió que no tenía asuntos con la tienda. Lucas llamó a Hawk, pues sabía que él estaba allí. Hawk estaba escondido detrás de la puerta. Lucas entregó una factura por los daños a la propiedad del gremio. Era la cuenta por la ventana rota. Gunther preguntó qué había estado haciendo Hawk. Lucas entonces dijo que Hawk había dejado algo atrás y preguntó si quería recuperarlo. Hawk estaba confundido, pero decidió seguir a Lucas. Vio a Lena saltando por los tejados. Ella hizo una señal de que iría con él. Hawk señaló que no era nada y que ella solo debería regresar. Lena pareció irritada y le mostró el dedo del medio, pero aún así se fue. Hawk notó que Lucas lo estaba llevando a un lugar aislado. Había una carroza.
Lucas dijo que habían llegado. Hawk admitió que no había olvidado nada, pero Lucas sacó una caja que parecía un ataúd. Hawk se alarmó. Lucas esperaba que Hawk ya supiera lo que era. Abrió la tapa. Hawk se negó a creerlo. Era el cadáver de Sirius. Hawk atacó a Lucas instantáneamente. Lucas dijo que, si lo mataba allí, sería un tonto, pero Hawk no retrocedió. Lucas preguntó si no quería saber cómo murió Sirius. La espada de Hawk fue bloqueada por una varita con una vela en la punta. Lucas se alejó. Hawk lo persiguió y liberó al golem. Lucas lo desvió, diciendo que no había venido a pelear, pero parecía que no tenía elección. Le advirtió a Hawk que no era bueno conteniéndose, así que le dijo que no muriera. Su maná rojo comenzó a brillar. Hawk no tuvo tiempo de reaccionar y esquivó en el último segundo. Fue lanzado lejos. Los caballos se asustaron con la confusión y salieron disparados. Lucas observó a Hawk. Se dio cuenta de que Hawk era más emocional de lo que esperaba. El gato le preguntó a Hawk si la persona en la caja era importante para él. Hawk respondió que no. Eso hizo que el gato se preguntara por qué entonces Hawk estaba tan enojado. Hawk lo puso en el suelo y le ordenó que se mantuviera fuera de eso. El gato dijo que quería ayudarlo. Hawk afirmó que era algo que necesitaba resolver solo. El gato insistió en ir con él, pero Hawk le puso el casco y le dijo que solo se quedara allí. El gato quedó atrapado dentro del casco. Hawk parecía realmente furioso. Lucas se dio cuenta de que hablar no era una opción. Hawk le ordenó que se callara. Lucas se preparó para pelear y murmuró que era una lástima. Liberó armas envueltas en maná rojo, que avanzaron hacia Hawk. Hawk las cortó todas, golpeando repetidamente. Entonces, corrió hacia Lucas, pero se detuvo cuando apareció una enorme flecha frente a él. Soltó su arma golem y dispersó la flecha. Pero, para su sorpresa, Lucas apareció por el costado y le dio una patada. El golpe fue directo. Hawk cayó, pero inmediatamente se apoyó en los codos. El gato se preocupó y se quitó el casco. Observó la pelea. El chico recordó que Hawk le dijo que se quedara quieto, pero también recordó a su padre. Pensó que, si dudaba, Hawk moriría. No podía dejar que eso pasara, así que corrió hacia Hawk. Lucas estaba a punto de lanzar otra explosión de maná. Liberó un gran rayo que iba en dirección a Hawk, quien no tenía cómo esquivar, y la explosión ocurrió. Momentos después, la vela en el arma de Lucas se derritió. Su maná también comenzó a desaparecer. Preguntó si el gato estaba absorbiendo el maná. El gato se puso de pie frente a Hawk y declaró que no dejaría que nadie muriera. Por eso, protegería a todos con todas sus fuerzas. El maná del arma golem también estaba siendo absorbido, así que Hawk se dio cuenta de que el arma era inútil. Ahora, notó que el gato estaba absorbiendo dos tipos de maná, rojo y verde. Eso significaba que su oponente probablemente tampoco podría usar magia. Hawk le agradeció al gato y avanzó hacia Lucas. Lucas se puso en alerta. Hawk sabía que, si era una pelea cuerpo a cuerpo, tendría ventaja. Los dos avanzaron el uno contra el otro. Estaban a punto de atacarse, pero dos manos gigantes, una roja y otra verde, aparecieron y los inmovilizaron en el suelo. El gato gritó que dejaran de pelear. Hawk preguntó qué estaba haciendo. El gato le dijo a Hawk que Lucas quería hablar y le pidió que lo escuchara. Lucas confirmó. Hawk estaba tan enojado que eso le dolía, pero aceptó. Lucas se sentó a la izquierda, el ataúd en el centro y Hawk a la derecha. Lucas afirmó que estaba allí por petición de Sirius. Sirius esperaba que Lucas se sintiera perdido y confundido, así que esa era su forma de ayudarlo. Hawk preguntó cuál era la relación de Lucas con Sirius. Lucas respondió que era su informante. Hawk lo miró con rabia. El gato gritó que dejaran de pelear y puso las manos gigantes en sus hombros. Hawk dijo que no estaban peleando. Lucas contó que todo comenzó con la investigación del reino de Topacio sobre formas de vida mágicas. Mostró una foto de un árbol y dijo que eso era el material principal de la investigación. Una forma de vida mágica parásita, el árbol del mundo. Una vez que toma un huésped, incluso un humano común puede usar magia. El huésped pierde completamente la conciencia y se convierte en un títere del árbol. El reino de Topacio quería convertirlo en un arma mágica. Los sujetos de prueba incluían caballeros de la muerte, varias criaturas mágicas y monstruos. Al mirar más de cerca, la foto de la familia del chico, solo un gato, también estaba incluida. Hawk se sorprendió. Lucas explicó que todos los sujetos infectados perdieron su conciencia. Solo Sirius, un mago, parecía inmune. Logró escapar a ese lugar con su mente intacta. Hawk preguntó cómo podía garantizar que las fotos no eran falsas. Lucas respondió que no había forma de probarlo de inmediato. Le dijo a Hawk que lo viera con sus propios ojos. Ese era el motivo por el que trajo el cadáver de Sirius. Lucas añadió que, originalmente, Sirius planeaba darle toda la información a Hawk antes de perder completamente su conciencia y quitarse la vida. Hawk preguntó por qué Sirius necesitaría matarse si era inmune. Lucas aclaró que Sirius solo había retrasado el proceso, pero no era completamente inmune. Entonces, planeaban usar la tecnología del gremio para encontrar una cura, pero él se negó. Hawk preguntó por qué. Lucas lo señaló y reveló que era por culpa de Hawk. Hawk se emocionó y agarró a Lucas por el cuello. Preguntó si Lucas estaba diciendo que era su culpa que Sirius hubiera muerto. El gato intervino y les recordó que no pelearan. Lucas respondió que era porque Hawk había sido el asesino enviado para eliminarlo. Sirius tenía la intención de morir a manos de Hawk para evitar que lo vieran como un traidor del escuadrón de asesinos. Hawk soltó a Lucas y cayó al suelo. Preguntó si eso significaba que Sirius había muerto por él. Se sintió mal, pero luego se dio cuenta de algo. Le preguntó al gato por qué él y su padre habían ido hasta allí. El
gato respondió que estaban huyendo del maestro del árbol. Hawk se dio cuenta de que el maestro del árbol era el verdadero culpable. Fue él quien plantó el árbol del mundo, convirtió a los caballeros de la muerte en conejillos de indias y causó la muerte del gato negro. Entonces, Hawk comprendió que si mataba a ese desgraciado, todo se resolvería. Lucas comentó que era una conclusión imprudente. Dijo que eso no era una solución, sino venganza. Señaló que Hawk ni siquiera sabía quién era el maestro del árbol. Hawk respondió que Lucas hablaba como si lo supiera, pero Lucas dijo que era obvio. Afirmó que la única persona con poder para plantar un árbol del mundo dentro del Palacio Real y realizar experimentos en los caballeros de la muerte era el rey del reino de Topacio. Hawk se puso serio y preguntó, ¿entonces? Lucas se confundió. Dijo que los caballeros de la muerte eran el escuadrón de asesinos del rey. Hawk respondió que existían para eliminar a los enemigos del reino de Topacio, y ahora el responsable de la destrucción del reino era el enemigo. Declaró que, esta vez, el objetivo simplemente era el rey. Lucas preguntó si realmente creía que podría derrotarlo. Hawk señaló que Lucas casi había muerto en sus manos. Hawk tomó al gato y afirmó que, si luchaba a su lado, lo lograría. Hawk le recordó al gato que él había aceptado ayudarlo a usar su fuerza de la mejor manera posible. Entonces, Hawk decidió usarla para recuperar el mundo de las manos del maestro del árbol. El gato simplemente preguntó, ¿salvar el mundo? Lucas cuestionó esa intención. Dijo que la caída del reino de Topacio podría haber sido solo un accidente y que, si ese era el caso, Hawk debería estar más preocupado por la seguridad del rey. Hawk afirmó que los Death Knights habían sido usados como conejillos de indias, lo que significaba que el rey los había traicionado. También cuestionó, ¿y si la caída del reino de Topacio no fue un accidente? Eso significaría que el dueño del árbol podría derribar otro reino también. Lucas dijo que lo que Hawk decía sonaba más a una excusa para la venganza, pero entendió sus motivos y le dijo que hiciera lo que quisiera. Lucas ya había terminado y estaba a punto de irse, pero Hawk lo llamó. Preguntó si simplemente iba a dejar el ataúd allí. Lucas respondió que planeaba usar el cuerpo y las fotos para revelar la existencia del árbol del mundo, pero ahora que todos ya lo sabían, no tenía sentido. Hawk preguntó si estaba renunciando a toda la información solo por eso. Dijo que eso le hacía perder confianza en los materiales. Lucas afirmó que entendía la necesidad de precaución, pero que no tenía motivo para engañarlo. Lucas explicó que los únicos que sabían sobre el árbol del mundo eran él y Sirius. Si llevaba esa información al gremio, solo les causaría problemas a ambos. Entonces, le pidió a Hawk que usara esa información para sobrevivir. Hawk miró el ataúd y dijo que tenía una pregunta más. Lucas preguntó cuál era. Hawk dijo que Sirius sabía sobre el gato y preguntó cuál era su identidad. Lucas cuestionó si Hawk estaba cargando al gato sin siquiera saber quién era. Lucas mostró una foto y dijo que, como aparecía en una de las imágenes, debía haber sido uno de los sujetos de prueba. Hawk preguntó si eso significaba que el árbol del mundo ya lo había parasitado. Se preocupó, pensando que el gato podría terminar como Sirius. Lucas respondió que no, que el gato no estaba parasitado. Hawk preguntó cómo podía estar seguro. Lucas explicó que una criatura parasitada tendría un árbol creciendo en alguna parte del cuerpo. Si fuera humano, podría ocultarlo con ropa, pero él no veía nada en el cuerpo del gato. Hawk preguntó si eso significaba que el poder del gato no provenía del árbol del mundo. Hawk dijo que el reino de Topacio no solo investigaba el árbol del mundo, sino que también experimentaba con varias criaturas mágicas, tratando de convertirlas en armas. Hawk parecía sentir lástima por el gato. Lucas afirmó que sospechaba que era uno de esos experimentos, ya que tenía una habilidad única, tan única que Lucas la codiciaba. Al escuchar eso, Hawk inmediatamente se alejó y se preparó para atacar. Lucas dijo que solo era una broma, que simplemente había cumplido el pedido de Sirius y no tenía intención de matarlo. Pero, por la mirada de Hawk, si no fuera por Sirius, Lucas habría secuestrado al gato. Lucas se fue, ya que necesitaba rastrear la carreta fugitiva. Cuando se marchó, Hawk dijo que no quería volver a encontrarlo, aunque no podía negar que Lucas había sido de gran ayuda. Hawk se preguntó si debería compartir la información con Gunther y Lena. Si era honesto y contaba todo, podrían creerle, pero también existía el riesgo de que sospecharan que era un traidor, lo que complicaría aún más las cosas. Hawk decidió no compartir la información. Planeaba regresar a la sede con el cuerpo tal como estaba. Con eso, completaría la misión y se libraría de las acusaciones de traición. Pero, con toda la ira y frustración que sentía, planeaba algo más, venganza. Mientras pensaba en eso, el gato llamó su atención y dijo que la familia era valiosa para él. Hawk se sintió confundido por esa declaración repentina. El gato dijo que veía a Hawk como familia. Hawk replicó que solo se conocían desde hacía 3 días. El gato respondió que hablaba en serio, porque cuando estaba pasando por un momento difícil, Hawk estuvo a su lado. Hawk no supo qué decir. Entonces, el gato preguntó qué era valioso para él. El gato afirmó que no quería perder nada más que fuera valioso para él. Así que, si había algo valioso para Hawk, quería ayudar a protegerlo. Hawk nunca había pensado en eso antes y se preguntó cómo debería responder. Dependiendo de su respuesta, el gato podría dejarlo, y él no podía permitirlo. Él respondió que lo más importante para él eran los Death Knights y que podrían estar en peligro. Dijo que quería salvar a sus compañeros. Se preguntó si esa respuesta era suficiente, si debería haber dicho que quería salvar el mundo en su lugar. El gato respondió que lo ayudaría. Estaba decidido a proteger
proteger juntos aquello que era importante para ambos. Hawk le agradeció mentalmente. Pensó que su respuesta había funcionado, pero sabía que debía ser cauteloso. Su enfoque era mantener la relación con el gato. Sabía que, si los enemigos que encontraban de ahora en adelante tenían poderes como los de Vern, definitivamente necesitaría las habilidades del gato. Hawk invitó al gato a ir al reino de Topacio, pero no se dio cuenta de que, independientemente de lo que dijera, el gato no lo dejaría. El gato ya se había convertido en alguien precioso para Hawk, y eso era todo lo que importaba. Hawk arrastró el ataúd y, con eso, iniciaron su viaje juntos. Mientras tanto, en la tienda de Gunther, el interior era un desastre. Algo voló por la ventana. Alguien notó que era el golem de Hawk. La persona abrió la ventana y el golem dejó caer una nota antes de salir volando de regreso. La persona leyó la carta de Hawk, donde decía que había encontrado una pista sobre Sirius y que se dirigía a la sede. Después de leer la carta, la persona comentó lo frío que era Hawk por irse así, especialmente después de que ella se tomara el trabajo de prepararle una fiesta sorpresa. Esperaba encontrarlo la próxima vez. Esa persona colocó a Lena y Gunther en un marco en forma de cruz. No se sabía si también era miembro de los Death Knights o si estaba ligada al árbol del mundo. Momentos después, el golem regresó al brazo de Hawk. Él elogió al golem por haber hecho un buen trabajo. Hawk siguió caminando y ahora estaban bastante lejos de la ciudad. De repente, las orejas del gato se movieron. Llamó a Hawk. Hawk se sorprendió al ver que estaba despierto. Había una sombra. El gato le informó a Hawk que algo andaba mal. Hawk miró alrededor y sintió movimientos extraños. El lugar no estaba tan lejos de Freya, así que pensó que Lena podría haberlo seguido. Soltó la cuerda atada al ataúd. Para él, no importaba quién lo estuviera siguiendo, pero dudaba que fuera posible resolverlo pacíficamente. Apareció un monstruo. Hawk se sorprendió al verlos. Los llamó goblins, pero parecían pequeños dinosaurios. Eran negros, con ojos amarillos, bípedos, con garras y una cola parecida a la de un lagarto. Hawk pensó que podía sentirse aliviado con eso, pero pronto se dio cuenta de que no había alivio en esa situación. Le dijo al chico que se sujetara bien. El golem abrió camino entre los goblins, distrayendo a dos de ellos, pero el otro se interesó en el ataúd. Hawk notó que esos goblins estaban parasitados por el árbol del mundo. Se preguntó si estaban detrás del gato. Pensó que eso podría ser ventajoso para él, además de una buena oportunidad para probar los límites de su poder. Le dijo al gato que no usara magia. El gato se confundió. Hawk explicó que la célula de maná que estaba usando era la última. El goblin pisoteó el suelo y corrió tras el golem mientras este estaba distraído. Hawk lo atacó con su espada, lo cortó y la criatura cayó. Ahora, apoyado sobre cuatro patas, emitió un sonido fuerte. Hawk se dio cuenta de que algo estaba mal. Balanceó la espada con la intención de partir al goblin en dos. Se preguntó si la piel del goblin siempre había sido tan resistente. Otro goblin atacó por el costado y mordió el brazo de Hawk. Él afirmó los pies en el suelo y aplastó al goblin contra el suelo. Luego llamó al golem, que perforó al goblin justo en el centro del pecho, eliminándolo. El otro goblin se enfureció y corrió hacia Hawk. Él pisó la cuerda del golem, haciendo que el goblin se estrellara contra una roca. Hawk tomó su arma, saltó alto y golpeó de lleno al pequeño dinosaurio. Ahora, solo quedaba uno. El goblin estaba cubierto de maná azul. Hawk lo desafió a que viniera con todo, a pesar de que su espada ya estaba torcida. El goblin atacó, pero Hawk estaba preparado para contraatacar. Sin embargo, en lugar de recibir daño, el goblin logró destruir el arma de Hawk y seguir de largo. Se movió rápidamente y soltó un grito fuerte. La espada de Hawk estaba destruida, y él dijo que necesitaba un arma diferente. El gato preguntó sobre eso. Hawk reveló que había creado algo nuevo. El goblin liberó un maná aún más poderoso. Hawk afirmó que era hora de probar sus nuevas armas. El goblin se lanzó contra él. El golem siguió su dirección y velocidad. El goblin se confundió. El golem enrolló la cuerda alrededor de su cabeza y lo estranguló. Ese fue el momento en que Hawk encontró la oportunidad perfecta para atacar. Fue un corte rápido. Con sus nuevas armas, cortar parecía tan fácil como deslizar la hoja por la mantequilla. El último goblin cayó. Hawk le mostró su espada Vern al gato. El gato quedó impresionado. Incluso Hawk admitió que el arma no estaba nada mal. Hawk notó que un árbol estaba creciendo en el cuerpo del goblin. Se preguntó si había cometido un error al cortarlo. El goblin se levantó mientras un árbol se formaba en su cabeza. Entonces, soltó un grito fuerte. Esas criaturas eran como zombies. Hawk saltó para ganar impulso e intentó cortarlo, pero el goblin protegió el árbol en su cabeza con la cola. Las criaturas peligrosas se clasificaban entre monstruos y criaturas mágicas. El goblin corrió y saltó. Hawk y el gato se alarmaron. Él azotó su cola. Hawk se preguntó qué diferenciaba a los monstruos de las criaturas mágicas. La cola cubierta de maná se rompió. La daga de Hawk fue ligeramente repelida. Por definición, los monstruos no deberían ser capaces de usar magia. Esa era la principal diferencia entre ellos y las criaturas mágicas. Pero ese desgraciado estaba usando magia como si fuera algo normal. Eso hizo que Hawk pensara, ¿un monstruo infectado por el árbol del mundo debería considerarse una criatura mágica? El gato estaba decidido a proteger a Hawk. Comenzó a mostrar su maná. Hawk iba a decirle que se detuviera, pero el chico, apenas un gato, lanzó un rayo poderoso. Ese desgraciado ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había pasado. Fue desintegrado instantáneamente. Al mismo tiempo, el golem perdió su energía y cayó al suelo. Hawk corrió, preocupado por el cadáver
saber de Sirius, que estaba en esa dirección. Al llegar al borde del acantilado, no podía creer lo que veía. El gato, preocupado, explicó que solo quería protegerlo. Hawk quedó intrigado al ver que el ataúd estaba intacto. El gato se disculpó por usar magia. Hawk se sentó junto al ataúd, abatido. El gato se sintió triste e inseguro. Hawk dijo que, viendo el resultado, le debía la vida. Entonces, le agradeció. El gato se mostró confundido y preguntó si había hecho un buen trabajo. Hawk respondió que no. Eso hizo que el gato se sintiera aún más triste. Hawk explicó que, debido a la magia del gato, el golem ahora era inútil y casi perdió el cuerpo de Sirius. Dijo que, si el gato seguía actuando así, no podría confiar en él. El gato se disculpó. Hawk afirmó que, a partir de ahora, habría una regla. El gato se mostró sorprendido. Hawk sabía que el gato lo veía como familia, por lo que también sabía que no quería quedarse solo. Era algo triste, pero para domesticarlo, Hawk necesitaba ser firme. Le dijo al gato que no tenía permiso para usar magia sin su consentimiento, y que, si rompía esa regla, Hawk lo abandonaría. Eso hizo que el gato se sintiera aún más triste. Hawk preguntó si entendía que, si rompía la regla, se separarían. El gato respondió ok, pero también impuso una condición. Hawk preguntó si hablaba en serio. El gato insistió en que era justo. Por dentro, Hawk quedó impresionado por la audacia de aquel mocoso, pero decidió escuchar. La regla del gato era que debían estar juntos, comer y dormir juntos, incluso cuando pelearan. Dijo que Hawk no debía luchar solo. Hawk respondió que, si el gato seguía su regla, no había necesidad de otra. El gato insistió en que sí y que, si Hawk seguía su regla, él seguiría la suya. En la mente de Hawk, eso no hacía mucha diferencia, pero aceptó y concluyó que, a partir de ese momento, seguirían las reglas del otro. El gato aceptó, sin excepciones. Estaba feliz. Ahora, Hawk tenía otro problema. Miró el ataúd y vio que estaba completamente intacto, incluso después de la magia del gato. Eso lo hizo pensar que no era un ataúd común. Lo abrió. Eso le hizo preguntarse si la resistencia a la magia era influenciada por las enredaderas. Y, juzgando por la forma, recordó las ramas de maná de los magos. Le dijo al gato que necesitaba un favor. El gato preguntó de qué se trataba. En un campamento, un soldado informó a un comandante que tenían un gran problema. El comandante le ordenó que dejara de dramatizar y simplemente hablara. El soldado respondió que era mejor que lo viera por sí mismo. El comandante preguntó qué era. Salió y vio un gato gigante. Cualquiera que fuera el favor que Hawk pidió, creo que está relacionado con esto. El comandante preguntó si era otra variante del árbol del mundo. Luego preguntó qué opinaba el hombre de cabello negro. Ese hombre era el inspector Lucas. Lucas simplemente respondió que le dolía la cabeza solo de ver a ese familiar delante de ellos. Explicó que el gato era solo una criatura mágica. Los mutantes, en cambio, tenían el árbol del mundo creciendo en sus cuerpos. El comandante reflexionó sobre eso y llamó al sargento Jackson. El sargento respondió al comandante Harold. El comandante ordenó reunir a los soldados, pues cazarían a la criatura mágica. Lucas preguntó al comandante Harold si realmente iba a cazar esa cosa. El sargento respondió que sí y, en tono de broma, preguntó a Lucas si no tenía curiosidad por saber cuántas piedras mágicas había dentro de ese cuerpo. Lucas respondió despreocupadamente que, de hecho, tenía curiosidad. Preguntó si podía unirse a la caza. El comandante estuvo de acuerdo. Lucas se dio cuenta de cómo las cosas se estaban complicando. En ese momento, no tenía otra opción que confiar en esa mujer. Ahora me pregunto a quién se refiere. Un poco antes de que apareciera el gato gigante, Hawk se preguntaba si Sirius estaba realmente muerto. Todos los anfitriones que había encontrado hasta ahora resucitaron en una forma poderosa después de la muerte, así que se preguntaba por qué Sirius aún no había resucitado. Pensó si había alguna condición que debía cumplirse o si era porque la cabeza aún estaba intacta. También consideró si podía deberse al efecto de resistencia a la magia de las enredaderas, pues, solo por la forma, le recordaban las ramas de maná de los magos. Eso lo inquietó. Si era posible, quería deshacerse de las enredaderas. Si su suposición era correcta, le pidió un favor al gato. El gato preguntó de qué se trataba. Hawk le pidió que absorbiera el maná de las enredaderas. El gato respondió que no sabía cómo hacer algo así. Ambos guardaron silencio. Hawk se mostró visiblemente desconcertado. Pensó que el gato estaba bromeando, pero era la verdad. Nuestro pequeño realmente no tenía idea de cómo hacer. Hawk entonces se preguntó si el gato absorbía maná inconscientemente. Se cuestionó cómo había estado usando magia hasta ahora. El gato respondió que solo necesitaba pensar en lo que quería hacer con la magia, concentrarse mucho, y entonces la magia simplemente sucedía. Dijo que siempre fallaba cuando estaba con su padre. Eso lo ponía triste, pero cuando estaba con Hawk, siempre funcionaba. El gato celebró, y Hawk lo tomó y lo colocó sobre el ataúd, instruyéndolo a intentar usar magia mientras pensaba en absorber maná. El gato lo intentó, pero preguntó por qué no estaba funcionando. Hawk se preguntó si había alguna otra condición. Reflexionó sobre el maná que el gato había absorbido. Una célula de maná es un dispositivo de almacenamiento de maná hecho al procesar una vela de maná monotónica, un fragmento condensado de maná derivado de ramas de maná. El árbol del mundo parasitó el cuerpo de Sirius. La célula de maná que el golem usó solo perdió su maná drenado. La vela mágica, sin embargo, tuvo tanto el hechizo activado como el maná de la vela absorbido. En el caso del árbol del mundo, después de que la rama fue dañada, absorbió maná. Hawk empezó a entender cómo funcionaban las cosas. Continuó revisando
revisando y arrancando las enredaderas dentro del ataúd y encontró lo que buscaba, la rama del árbol del mundo. Estaba justo sobre el pecho de Sirius. La retiró del cuerpo y luego instruyó al gato a intentar absorber el maná nuevamente. En pocos segundos, nuestro pequeño ya tenía un círculo mágico a su alrededor. El maná azul fluyó lentamente hacia el gato, y Hawk vio que había sido un éxito. Las enredaderas desaparecieron. Notó algo en el centro del pecho y se preguntó si era una piedra mágica. Pero entonces el gato llamó a Hawk. Dijo que se sentía extraño. En ese momento, el gato ahora era un chico gigante y regordete. Hawk no tenía idea de lo que estaba pasando. El gato era más grande que los árboles y estaba a punto de llorar. Eso explica la escena en la que los soldados lo vieron desde el campamento. Hawk vio que estaba creciendo y le dijo que se detuviera, pero el gato respondió que era extraño y que no podía controlar. También tenía dolor. Hawk dijo que, si absorber maná le dolía, debería dejar de contenerlo y usar magia. Una mujer apareció de repente y afirmó que ese método era peligroso. Acarició al gato y dijo que lo ayudaría. Le pidió que no tuviera miedo y le aseguró que pronto se sentiría mejor. Hawk la agarró y le dijo que se alejara. La amenazó, diciendo que, si intentaba algo sospechoso, la mataría. Ella afirmó que estaba allí para ayudar y le dijo que bajara la espada. Hawk ya había visto a esa mujer antes. Recordó que era la recepcionista que lo ayudó con el gato en el gremio. Hawk se puso en alerta, colocó la espada en su cuello y le preguntó si los estaba siguiendo. Ella respondió que simplemente había visto al gato en el camino. El gato le dijo a Hawk que tenía dolor. La mujer gritó que era experta en magia y criaturas mágicas. También sabía por qué el gato estaba actuando de esa manera. El gato llamó a Hawk nuevamente. Él amenazó a la mujer, diciendo que, si algo le sucedía al gato por su culpa, la mataría. La mujer le pidió que dejara de asustarla y dijo que ya había entendido. Hawk la soltó. Ella respiró hondo, pero Hawk la presionó para que actuara rápido y salvara al gato. Antes de cualquier cosa, ella exigió que Hawk le entregara todas las células de maná que tenía. La reacción instintiva de Hawk fue querer matarla, pero, en lugar de eso, le entregó las células. Todas estaban vacías. Ella respondió que era exactamente lo que necesitaba. En ese momento, la mujer lanzó las células de maná al aire y reveló que el gato estaba sufriendo una sobrecarga de maná. Si transferían el exceso de maná a las células de maná, volvería a su tamaño original. Pocos segundos después, el maná azul comenzó a ser absorbido por las células de maná. El maná salió del gato y volvió a su tamaño normal. Ella elogió al gato por haber hecho un buen trabajo y le aseguró que estaba bien. Las células de maná vacías ahora estaban llenas, lo que hizo que Hawk se preguntara si la mujer acababa de recargar las células con el maná del gato. Hawk recogió las células de maná. La mujer informó que el gato estaba bien. Hawk le agradeció y le preguntó quién era. La mujer encontró extraño que de repente se volviera formal. Se presentó como Wendy, una maga errante. Hawk se sorprendió al saber que era una errante. Entonces, alguien apareció y preguntó si la criatura mágica ya tenía dueño. Estaban rodeados. Hawk comentó que las cosas seguían apareciendo. Ese día, los soldados apuntaron sus lanzas hacia ellos. El comandante los saludó y se presentó como Harold Montblanc, un caballero del reino Garnet. Declaró que, a partir de ese momento, asumirían el control de la situación. Hawk y Wendy se quedaron quietos. Si Hawk estuviera solo, podría haber escapado fácilmente de la situación, pero no podía abandonar a Sirius. Además, Wendy aún sostenía al gato, y él observó a los enemigos. Aquello era un dolor de cabeza para Hawk. Preguntó si planeaban arrestarlo. Harold dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Clavó su espada en el suelo y dijo que necesitaba permiso para pasar por allí. Hawk respondió que no entendía. Mostró una tarjeta y explicó que los cazadores tienen permisos para actividades de caza transnacionales. Agregó que ni siquiera el ejército tiene autoridad para restringir sus actividades. Wendy estuvo de acuerdo. Harold quedó impresionado al ver la licencia, pero respondió que las cosas eran diferentes ahora que el árbol del mundo había aparecido. Añadió que al público se le había descrito como un árbol brillante. Mientras Harold hablaba, sus ojos estaban enfocados en alguien. Era Lucas. Hawk preguntó qué estaba tramando. Harold cubrió el casco de Hawk con la mano y le dijo que no lo ignorara. El comandante claramente se sintió irrespetado. Hawk agarró su brazo y le ordenó que quitara la mano. El ambiente se volvió tenso. Harold se sorprendió por la reacción de Hawk, y ese tipo ni siquiera retrocedía. Lucas le dio una palmada en el hombro a Harold y le pidió que se detuviera. Le advirtió que moriría si continuaba. Harold se disculpó por haberse exaltado. Wendy le preguntó a Hawk si estaba bien. Hawk tomó de vuelta al gato de Wendy. En el fondo, Hawk tampoco podía confiar en esa mujer. Ella afirmaba ser una maga errante, pero claramente estaba afiliada al gremio. Se preguntó si ella pensaba que no se daría cuenta. Hawk suspiró mientras pensaba que todo en esa situación y en ese lugar era incómodo. Uno de los sargentos llamó al comandante para que viera algo. Informó que había un cadáver. El comandante y Lucas lo inspeccionaron. El comandante Harold llamó al sargento Jackson, quien respondió de inmediato. Ordenó el arresto de todos los presentes. Wendy entró en pánico y preguntó qué debían hacer. Hawk le ordenó que dejara de actuar como si fuera parte de su comitiva. Wendy respondió que era porque él dijo esas personas. El comandante Harold los acusó de ser criminales. Dijo que no era sorpresa, ya que emanaban un aura asesina. Preguntó cuántas personas habían matado. ¿Decenas? ¿O quizás cientos? Hawk sugirió que primero escucharan una explicación. Declaró que el cadáver era de su compañero y que estaba de camino al reino Topacio para enterrarlo
enterrarlo en su tierra natal. Harold preguntó si debía creer en eso. Hawk se quedó sin palabras. Entonces, solo un gato preguntó si tendrían otra pelea. Lucas intervino y afirmó que debía ser cierto, pues el cadáver llevaba la misma armadura que Hawk. Lucas agregó que los cazadores hábiles naturalmente emanan intención asesina. Sugirió dejarlos ir. Harold argumentó que, incluso si pasaban por allí, los mutantes los matarían de todos modos. Lucas sugirió ponerlos a prueba y ver si eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir después de cruzar la frontera. Lucas le recordó al comandante que para eso estaban allí. Harold parecía convencido, pero, inesperadamente, Hawk respondió que lo rechazaba. Preguntó por qué debía ser evaluado por personas como ellos. Lucas y Harold abrieron los ojos sorprendidos. Hawk los desafió, diciendo que, si querían enfrentarlo, los destruiría a todos y pasaría. Harold sonrió y se echó a reír. Hawk no reaccionó. Harold dijo que, si Hawk lo derrotaba, podría pasar. Lo desafió a un duelo. Harold declaró que nadie debía interferir. Afirmó que era un duelo por el honor de un caballero. Cada uno puso una célula de maná en su arma. Harold gritó, comenzar. Hawk miró su espada y se preguntó si era un arma mágica. Luego, Harold levantó su enorme espada y gritó, explosión, hipernova. Su espada emanó poder. Al mismo tiempo, Hawk avanzó, comentando que Harold era muy ruidoso. Sacó su daga y las armas chocaron. Quedó claro quién estaba en desventaja, ya que la daga de Hawk comenzó a deshacerse. Harold atacó nuevamente, y Hawk logró esquivar en el momento adecuado. Harold lo golpeó una vez más. Hawk maldijo. Se vio obligado a retroceder. Se dio cuenta de que la espada Vern era demasiado débil. Decidió acabar con Harold usando el golem. Apuntó hacia él y comenzó a cargar, pero notó una reacción inusual. Entonces, el arma explotó. Hawk fue lanzado lejos. Solo un gato cayó de cara al suelo. Se quejó mientras se levantaba. Estaba preocupado por Hawk, que también estaba tirado boca abajo en el suelo. Imaginen el trauma que nuestro chico sintió. La escena cambia a un lugar oscuro. Alguien estaba jadeando. Un hombre estaba en pánico. Se preguntó por qué había terminado en esa situación. Estaba sangrando. Apuntó con un cuchillo y preguntó qué había hecho para merecer eso. Frente a él, un hombre con un hacha declaró que había terminado su investigación sobre él. Era Hawk, sin el casco. Afirmó que el hombre frente a él, llamado Julio, había cometido crímenes atroces de tráfico de esclavos. Julio respondió que fue Hawk quien cometió atrocidades. Hawk lo juzgó por los crímenes cometidos y declaró que su sentencia era la muerte. Julio atacó, sugiriendo que Hawk debería morir en su lugar. Sin embargo, Hawk no se movió y solo levantó su arma. Lanzó el hacha, acertando en la cabeza de Julio. El hombre murió instantáneamente. Con eso, Hawk declaró que la misión estaba concluida. Al salir de la cueva, se sorprendió al ver a un hombre con capa negra usando un casco. Era su maestro, Sirius. Sirius preguntó sobre la misión. Hawk respondió que estaba completada. Sirius se quitó el casco y elogió el buen trabajo. Le preguntó a Hawk a dónde miraba. Sirius le dijo que mirara por sí mismo. Sirius afirmó que esas eran las personas que había salvado a través de la misión. Hawk las vio llorando, consolándose mutuamente. Parecía sorprendido. Expresó que temía estar solo matando sin pensar, como cuando era un niño soldado. Sirius le dijo que el asesinato seguía siendo asesinato. Eso no cambiaba lo que estaba haciendo. Dijo que no era algo sin sentido. Al menos, había salvado a alguien al hacerlo. Hawk agradeció a Sirius por eso. Entonces, Sirius le preguntó por qué estaba trabajando solo cuando claramente le había dicho que se moviera en parejas. Sirius añadió que Lena estaba furiosa. Hawk insistió en que prefería trabajar solo, y entonces un rostro familiar apareció a su lado izquierdo. Lena lo pateó fuera del acantilado y gritó traidor. Sirius rodeó a Hawk con su gun para evitar que cayera. Sirius le preguntó a Lena si planeaba matar a su compañero. Lena estaba furiosa. Afirmó que Hawk la engañó. Hawk respondió que no. Lena gritó que Hawk dijo que la misión era mañana, pero él fue solo ese día. Sirius le preguntó si eso era cierto. Hawk respondió que no mintió. Insistió en que solo le dijo a Lena que la misión era mañana y vino hoy. Entonces, significaba que solo no se lo contó. Lena se enfureció por estar distorsionando la historia de esa manera. Gritó que ellos eran un equipo. Hawk respondió que lo hizo porque quería hacerlo solo. Lena lo regañó, pues sabía que era vulnerable a emboscadas. Si hubiera sido una flecha en lugar de un patada, estaría muerto. Hawk afirmó que ella ni siquiera sabe disparar con arco, lo que la irritó aún más. Sirius le dijo a Hawk que estaba equivocado y que debería disculparse. Lo hizo regresar al suelo. Hawk se disculpó, pero Lena seguía enojada. Sirius estuvo de acuerdo con Lena en que Hawk es débil contra emboscadas. Le aconsejó que se moviera en equipo por ahora. Hawk preguntó si realmente no había manera de mejorar en lidiar con emboscadas. Lena gritó que simplemente confiara en sus compañeros. Sirius estuvo de acuerdo, pero también regañó a Lena, diciéndole que necesita aprender cuándo ser cautelosa con sus aliados. Solo porque alguien esté a tu lado, no significa que siempre dirá la verdad. Le dijo que debe aprender a leer las intenciones de las personas y evaluar las situaciones cuidadosamente. Lena no tuvo nada que responder a eso. Sirius continuó diciendo que, en su equipo, uno confía demasiado, mientras que el otro se niega a confiar. Es exactamente por eso que los puso en el mismo equipo, para que crecieran juntos. Sirius entendía que nadie puede cambiar sus valores de repente. Luego, le dio a Hawk el Goyum. Hawk lo recibió. Sirius explicó que era un arma llamada Goyum, un arma mágica autorreguladora. Si lograba formar un vínculo, obedecería sus órdenes.
exámenes. Hawk lo encontró interesante. Sirius le dijo que el Goyum compensaría sus deficiencias. Hawk le agradeció. Lena pidió uno también. Sirius dijo que le daría otra cosa cuando regresaran. Lena expresó que prefería flechas. Sirius se puso el casco y les dijo que regresaran. Ellos lo siguieron. Hawk recordaba que era fiel a la misión de los Caballeros de la Muerte y sentía gran orgullo en ello. Sirius les dio una capa negra, prueba de que eran sus discípulos, pero solo porque alguien esté a tu lado, no significa que siempre dirá la verdad. Pensó que ese consejo era para Lena, pero Sirius lo regañó, diciendo que él también necesitaba aprender a leer las verdaderas intenciones de las personas y evaluar las situaciones cuidadosamente. Hawk nunca estuvo preparado para lo que presenció ese día. Los otros Caballeros de la Muerte, e incluso el Capitán Sirius, estaban luchando. Pensó en su maestro y se preguntó por qué. Hawk sintió un dolor emocional intenso y concluyó que su entrenamiento aún era insuficiente. Justo cuando finalmente aprendió a confiar en los demás, fue traicionado. Gritó fuerte y atacó usando el Goyum. Luego, se despertó en la misma posición. Hawk se sentó. Estaba lleno de vendas. Pensó que solo era un sueño, pero era un recuerdo. Sabía que Sirius ya estaba muerto, y ahora ese recuerdo ya no importaba. Para su sorpresa, algo se aferró a su rostro. Solo era el gato. El gato afirmó que Hawk había vuelto a la vida. Hawk lo calmó y dijo que nunca había muerto. Entonces, recordó lo que había sucedido. El Goyum explotó. Miró a su alrededor, preguntándose dónde estaban. Pensó que estaban en el campamento del reino Garnet. Wendy entró y vio que él estaba despierto. Trajo comida, pero de repente el plato cayó. Vimos a Hawk estrangulándola, y no de una manera buena. Él preguntó qué había hecho con su célula de mana. Pensó que había sido Wendy quien saboteara su arma. Wendy estaba indefensa y suplicó por su vida.